Y vamos con nuestro próximo invitado. Preséntelo usted mismo, Hassan. Tenemos acá hoy día una lista de full entrevista de estrella. Hoy día tenemos a Daniel Urrutia, juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Nuestros amigos en el Poder Judicial son pocos, pero son muy cercanos. Una persona que ha ganado contra la Corte Suprema a nivel internacional, Exacto. la Corte Interamericana. Es importante eso. Sí, para demostrar que los jueces sí tienen derecho de libertad de expresión y todas las cosas que estaban. Así es. Y se puede criticar la Corte Suprema. La Corte Suprema no estaba muy de acuerdo con eso, pero la Corte Urrutia Internacional ha ganado dice que para sí. decir que sí puede. Exactamente. Así es. Hola, buenos Bienvenido. días a Buenos todos y a todas. ¿Cómo están? días. A todos también los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Así que saludos No, a todos y bueno. a todas. Muy bien. Qué Gracias bueno. por la invitación. No, gracias por venir y conversar con nosotros. Yo sé que no debe ser fácil hacerse un tiempo siendo juez para estar en un programa de mañana, ¿no? Es como- Sí, no, justo hoy día no tenía audiencia, entonces suerte, claro. eso hizo que me pudiera arrancar un cafecito con ustedes, así que así estoy. Fantástico. De ahí, de vuelta al trabajo rápidamente. Vamos entonces al grano para que pueda volver a sus labores después el juez, pero quiero partir preguntando por la última elección de fiscal nacional. Fue difícil, tuvo 3, a la tercera fue la vencida finalmente, y terminó entonces el nombre de Ángel Valencia como el nuevo fiscal nacional. ¿Qué le pareció todo el proceso? Y por supuesto el nombre al final. Claro, al que yo llegamos. creo que parece muy bien que participen los tres poderes del Estado. Eso es lo primero que uno podría observar, que sería que lo mejor sería que participen los tres poderes del Estado. Pero al parecer no está funcionando la fórmula. Entonces había y hubo en la propuesta constitucional que se perdió, existía la situación de cambiar esta forma. Y esto responde a porque las mejores prácticas de elección de altas autoridades de los sistemas de justicia se realizan generalmente de otras maneras. Sobre todo con la figura del fiscal nacional, que, ojo, es una persona, no es un colegiado como la Suprema o el Tribunal Constitucional, sino que es una sola persona que es la encargada de dirigir las acciones penales, o sea, la encargada de generar la política pública de persecución penal. Entonces, muy relevante. Entonces, creo que lo que había propuesto la constituyente debe ser recogida en este nuevo proceso y modificar este proceso, porque lo que vimos realmente no da, me parece que no da el ancho el proceso. Totalmente. No, yo creo que nadie está contento con lo que vimos. Claro, porque al final no termina siendo la idea, el plan que tienen para mejorar uno de los, yo diría que lamentablemente uno de los poderes del Estado que tiene menos legitimidad, al menos eso es lo que dice la última encuesta CEP, ¿no es cierto? Es el Ministerio Público, como incluso el Ministerio Público específicamente. Entonces, que es tan importante que sí tenga legitimidad en la opinión pública, digamos, porque hace bien las cosas, que confiemos en la justicia, es tan importante, ¿no? Entonces, como que el plan que presentan no se sabe nada, nunca se escucha nada sobre eso, O sea, no es solo tan importante sobre el la plan persona. como serle agradable al poder. Exacto. Parece que eso fuese lo importante, juez, no sé qué piensa usted. No, por supuesto, yo creo que ahí hay es lo que observamos. O sea, observamos que Desde más fuera, bien se trató de a ver quién me acomoda más, ¿no? Que eso es lo que se podía observar o colegir de las discusiones que se realizaban, más que quién es aquel que puede llevar una política pública de persecución penal que es importantísima para el Estado chileno, sobre todo en estos momentos de que estamos constreñidos por muchos problemas delictuales, entonces que son verdad y son ciertos, Claro. y por lo tanto tenemos que darle a aquella situación. Y no puede quedarse una elección de una alta autoridad del sistema de justicia en la coyuntura, no, porque este además es un cargo de 8 años. Entonces, la mirada tiene que ser una mirada larga para poder perseguir adecuadamente, de manera objetiva, pero con mucha fuerza y con todos los elementos del Estado para perseguir las conductas criminales. ¿Y qué le pareció finalmente el nombre? Pues Ángel Valencia, que fue candidato, ¿no es cierto? Y que nosotros con Rodrigo, lo que más nos llamó la atención fue que finalmente nos dijo la verdad ese mismo día, como que no Se enredó solo. claro, como que se enredó con lo de Guevara. lo de Felipe Guevara, exactamente. Sí, yo, bueno, al señor fiscal nacional yo lo conozco de hace mucho tiempo, la Ok. verdad que fue incluso profesor mío en el primer Sí. diploma de proceso penal por ahí por el 2000, Wow. me parece que el Alberto Hurtado, o sea, y lo conozco como litigante. ¿Buen profesor?
Sí, sí, dentro de los profesores. Yo creo que además nadie sabía nada en el 2000, entonces Sí, no es que cualquiera pueda ser buen partiendo, profesor, pero claro. no. Y como litigante también en general se comporta adecuadamente. Yo no diría nada respecto a aquello. Sí me llama la atención, claro, como a todos o a todes, las redes que tiene el señor fiscal nacional. Y que es una buena pregunta. De hecho, yo escuché las alocuciones en el Congreso y claro, bueno, el senador Huenchumilla, cuando le dije, bueno, lo vamos a estar mirando. Entonces, claro. O sea, haber sido, como se llama, o colega, o trabajador, o etcétera, de ciertas personas que tienen un ámbito de poder, es complicado para objetos de la persecución penal. Entonces, vamos a ver, la verdad que yo tengo confianza en que se desarrolle adecuadamente. Y por lo tanto tengamos una adecuada política criminal. Eso espero, digamos. Claro. Oiga, señor juez, le quería hacer una pregunta vinculada a otro tema de la contingencia, que tiene que ver con los indultos. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la facultad presidencial del indulto? Si usted cree que es sostenible en una democracia moderna como la que pretendemos consolidar en el futuro. Y en lo particular, ¿qué le parece a usted dos declaraciones que han circulado? Porque desde mi perspectiva y con mi herramienta limitada, yo no soy abogado, pero aparece una declaración de la Sociedad de Magistrados que critica el indulto como facultad. Mientras la Corte Suprema, en la carta con la cual reacciona a la opinión del presidente Boric, critica más las razones de Boric que el fondo del asunto. No sé cuál es su opinión y particularmente qué cree usted que debiera hacerse con esta facultad presidencial. Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar que el indulto es una facultad presidencial. O sea, no hay duda de aquello. ¿No? Está en la Constitución, nos guste o no nos guste, es lo que hay, por lo tanto, su aplicación discrecional es, y las razones, buenas, malas, equivocadas o no, son del presidente de la República. Por lo tanto, uno puede criticarlo, obvio, pero de ahí a pretender modificarlo, eso es otra cosa. Evidentemente escuché las declaraciones de la señora vocera, y claro, la señora vocera tiene razón, cualquier cosa puede ser judicializable. Por lo tanto, en cualquier momento se puede, pretender analizar desde el punto de vista jurídico, ya en el Tribunal Constitucional, ya con la Contraloría. Pero bueno, ahí está la Constitución, dice lo que dice y no se puede inventar mucho más, ¿no? Es discrecional del presidente la facultad de indulto, pero pone ciertos requisitos que tiene que ser fundamentado. Claro, bueno, por eso. Pero ahí viene la discusión. Esto es asunto político. Es una decisión política del presidente, más que jurídica. De hecho, por eso, cuando dices fundamentado, bueno, ¿fundamentado con qué? Claro, no importa tanto la fundamentación. No lo dice, por lo tanto. Bueno, y esto tiene un sentido, si esto arranca del perdón real. Y el perdón real, a nadie le preguntaba el rey por qué hacía lo que hacía. Entonces, y esto es, que tenemos que recordar, que esto es una cuestión histórica. Sí. Es casi como monárquico, entonces. Es monárquico, es absolutamente monárquico. Y ahora, ¿y tiene algún sentido? Perdón, Hassan. ¿Tiene algún sentido y que tiene que ver con la paz social, tiene que ver con la corrección de algunos asuntos, sin duda, ¿no? Que se le encarga a quién, no a cualquiera, a la primera persona, al presidente. Se le encarga que el que lo haga y se confía legalmente, estructuralmente en su criterio. Ahora, habrán algunas situaciones que no correspondan, como por ejemplo los indultos a violadores a los derechos humanos. Eso es inaceptable desde el punto de vista nacional e internacional. Y se hicieron. ¿Pero políticamente o jurídicamente? No, jurídicamente. Y ahí hay un cambio. A ver, ¿en ¿Por qué qué? sentido? Porque los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e inindultables. Y eso es por tratados. Entonces eso es una decisión de lo que dice el jus cogens, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces no es lo mismo, ¿no? Indultar un violador de derechos humanos, un criminal de lesa humanidad, que además, ojo que también se puede bajo ciertos requisitos. O sea, que tiene que ver con el reconocimiento del pedir perdón y ayudar al esclarecimiento de los hechos. Que no fue el caso, por ejemplo. Que no fue el caso en los indultados de Punta Peuco, efectivamente. Claro. Eso no fue así y es algo que queda pendiente. De hecho, su responsabilidad no se acaba. Internacionalmente, el Estado chileno sigue siendo obligado a castigar esas conductas, lo cual no ocurre con los delitos comunes. Y eso es muy importante señalar. Y ahí, bueno, yo no vi ningún escándalo cuando Piñera hizo esto, que jurídicamente sí podría haber sido cuestionado. No, sí hubo reclamos de las organizaciones de derechos humanos, pero no fueron amplificados. Pero no por la Corte Suprema, no por los medios de comunicación masivos, que es lo más importante, ni tampoco por el Congreso, por ejemplo, que ahora... Bueno, por eso uno observa que son posiciones de activismo político por parte de los que reclaman.
está clarísimo entonces, Sí, claro. que eso es así. Interesante. Y para que ya sobre este tema, seguir en este tema, cuando el presidente Boric salió justificando y diciendo que él está seguro de la inocencia de Jorge Mateluna, que es algo que yo comparto con el presidente Boric, esa opinión, digamos. ¿Estuvo mal al opinar como presidente? No, yo entendí que era una eso opinión muy- personal, pero... O sea, a ver, ¿qué esta es mi piensa usted opinión como juez? absolutamente personal. Que también es personal, exacto. Absolutamente personal, y es que todo es criticable. Todo es absolutamente criticable y el poder, las resoluciones de los tribunales no adquieren la infalibilidad papal. Entonces, de hecho, hay un recurso que se llama el recurso de revisión, que está hecho justamente para los errores judiciales. Estamos llenos de errores judiciales, llenos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, yo por lo menos como juez, fallo o resuelvo con algunos antecedentes que me indican, ¿no? Pero si hay un error, y tendrá que ser corregido, ¿no? Claro. Parte del indulto tiene que ver con eso también, ¿no? En algún lugar hay eso, sobre todo con la pena, porque esto está muy, muy atado a la pena de muerte. Porque la pena de muerte no se puede corregir. Ya lo mataste, lo mataste. Entonces, ¿qué le pasa? Que se dejaba el indulto para el último caso. Entonces, yo creo que el presidente, yo no soy quien para criticar al Claro. presidente, por lo tanto, no voy a decir mucho más cuestión acerca de aquello. Pero lo que sí sostengo es que todas las resoluciones judiciales son criticables. Esto de los fallos no se comentan, a mí por lo menos particularmente no me parece, en la medida en que no signifique inmiscuirse, como dice la Constitución, ¿no? Inmiscuirse, rever fallos, revivir fallos, pero otra cosa es que podamos comentar, discutir, criticar Pero ¿cuál fallos sería la malos. línea? ¿Puede dar un ejemplo de que sí sería condenable como un comentario sobre un fallo que Es que no se cuenta con justamente que no se trata de un comentario. Se trata, Eso. por ejemplo, de que el presidente, Y llamar al- que el presidente cree una comisión especial para analizar un caso que está cerrado. Perfecto. Claro, y eso jurídicamente no se puede decir, yo le ordeno, creo la comisión de revisión de fallo. Eso es inconstitucional. Ya. Sí, y Y eso es inmiscuirse en funciones O jurisdiccionales. llamar, a Una un, cosa, hablando o llamar a un fiscal, también podría ser Sin inmiscuirse, duda, ¿no? sin duda. pero eso sería durante el proceso. Eso sí, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, comentar un proceso judicial en curso es de máxima gravedad. Exactamente, porque eso también puede significar una presión indebida, o sea, es una presión indebida. Que sin duda. hicieron, de hecho, Chadwick y Piñera cuando pasó lo de Luxinger Mackay. Fue un O sea, apoyo lo político. hicieron. En el gobierno de Piñera se comentaron fallos en desarrollo. Sí, Juicios, pero- perdón, juicios en desarrollo, no fallos. Claro. Bueno, eso hay que evitarlo. Porque, Eso porque debería- es una presión. Una vez terminada el fallo, entonces se puede comentar, pero no hacer una comisión o no hacer como una... Efectivamente, institución no hay cuasi- es justamente que tiene que ver Ya. con eso, con rever, con abocarse, con el conocimiento, quedó más pero claro. criticar un fallo, o sea, por si no, porque tenemos que además, ojo, hay que criticar para poder mejorar. ¿No? Entonces, si hay situaciones en las cuales está equivocada la justicia, hay que corregirlo. Y ahí tuvo un punto muy importante, porque yo creo que en varias declaraciones de las Cortes uno ve como que en el fondo no solo no hay autocrítica, sino que son infalibles. Da la impresión Exactamente. que nunca se equivocan, y en realidad una cosa es la verdad jurídica que puede sentenciar un fallo, pero bueno, eso también yo creo que no es letra escrita en piedra. Claro, dentro de la sociedad en la que vivimos implica un castigo, una pena, lo que vivió Mateluna. Pero eso no implica de que él no pueda seguir defendiendo que el fallo esté equivocado y que él tiene razones para plantear de que tiene otra verdad. Bueno, y en otras jurisdicciones, en otros países ocurre permanentemente. O sea, vemos series de televisión que Claro. indican que 20 años después resulta que salió por Era- el ADN claro. y es... eso Bueno, o sea, puede pasar muchas Pasa. veces, ¿no? En mi Claro. máxima defensa, aunque quería comentar eso, que yo soy acá conocido como defensor de las monarquías, justamente porque el indulto es un vestigio de una práctica monárquica. Sí. ¿Qué pasa con las monarquías constitucionales? Los países que hoy día tienen familias reales no aplican indultos. El indulto sigue en los países presidencialistas, justamente porque la mala democratización mediante un presidente que reemplaza la figura monárquica genera esas cosas. Se eliminaron los indultos por al final ser súper antidemocrática, porque es el primer personaje que impone eso. De hecho, se ocupó un indulto en Inglaterra una vez, que fue durante todo el siglo XX, que fue cuando había un reo que estaba trabajando en la granja de la cárcel, y ahí un jabalí atacó el supervisor de la granja, y el reo rescató el supervisor del Y lo jabalí. premiaron Y por por el- eso lo premiaron.
En caso de jabalí como asesino, yo creo Claro, que es claro. razonable, pero en general como práctica más cuestionable. Bueno, lo que sucede es que justamente eso tiene que ver con el problema de nuestras repúblicas en Latinoamérica que asumieron una hiperpresidencialismo sin mucha discusión. Por eso es tan importante que volvamos a la discusión constituyente, ¿no? Y hay que volver a esa situación y insistir en un cambio a esta forma en las cuales nos gobernamos, porque estas cosas no son muy sostenibles en el tiempo. Es bien increíble que ahora, mira, tú, cuando hay indultos que a un sector no le gustan, se ponen en cuestionamiento estas Por supuesto. cosas. ¿Ah? Pero mientras estábamos en el proceso constituyente, lo más bien que la Corte Suprema fue y se pronunció sobre lo que estaba pasando, que no le gustó que le hayan cambiado el nombre de Poder Judicial a... ¿Cómo era? No me acuerdo. Sistema de justicia. Sistema de justicia. Pero Sí. en todo ese debate, la convención que tanto le ha criticado, en realidad fue muy moderado, a mí no me gustó, yo sigo con esa pregunta, ¿por qué en Chile, desde el establishment jurídico, y no solo eso, de casi todos los abogados y abogadas, es imposible hablar de la elección de fiscales y la elección de jueces? Es tan... Ahora también se puso en cuestionamiento, po. Recién ahora. Bueno, La forma, digamos, justamente parte de la situación tiene que ver con la creación que se está intentando desde el gobierno de Elwin, que es de este Consejo de la Justicia que defina finalmente cuáles son los nombramientos, quienes ascienden, quienes salen del Poder Judicial y de la Fiscalía, sin duda, del Ministerio Público, porque es necesario que se realice así. Hay que separar estas funciones, no está bien. Y eso incluso la Asociación de Magistrados, incluso la misma Corte Suprema lo dijo durante el proceso de discusión. Por lo tanto, eso es más o menos pacífico, ¿no? El tema es cómo también ya y nos trasladamos al Consejo de la Justicia, cómo se arma este consejo, quiénes están ahí, y ahí es importante también que haya una voz clara de los ciudadanos y las ciudadanas que estén presentes en el Consejo de la Justicia, quienes nombran, a quienes toman las decisiones a quien castigan, quienes no castigan, etcétera. Pero ¿a usted le gustaría, por ejemplo, que el fiscal nacional se eligiera con votación popular? Lo hemos conversado Como acá. Kamala Tenemos Harris. todas distintas posturas o vamos cambiando. Sí, a mí particularmente la elección popular no me agrada. En general, pienso que lo más cercano en nuestros países es la elección de la Corte Suprema boliviana. Ya. Y particularmente pienso que es un soberano desastre. Entonces hay una complicación porque además, como todas las elecciones, la pregunta es, bueno, ¿a quién levantamos? ¿Cuáles son los candidatos? En el caso boliviano, el corte se produce antes. Entonces, el partido gobierno define quiénes son los candidatos Claro. y corta. Y ahora, elijan entre mis amigos, no es muy razonable. Pero con el fiscal, dependiendo de si pone un ciclo electoral distinto que el gobierno. Bueno, por eso, pero me refiero como a la experiencia aquí en Latinoamericana, no ha dado mucho resultado. De hecho, Bolivia está pensando en cómo cambiarlo. Sí, es verdad. O sea, no está en eso, hay trabajos técnicos en esa perspectiva. Y el tema de la elección de los fiscales, a mí me llama esto el tema del sheriff y no me gusta particularmente. Mira, qué interesante eso, ¿no? No es una buena Es- figura. Sí, no es una buena figura para nada. Me acordé Pero- del diputado con su estrella de sheriff. Pero es interesante ese tema que yo, porque los ejemplos que ocupo siempre son estadounidenses o Sí. son, Sobre todo en un del momento momento, como este porque también, el contexto, porque el mal diseño de muchas estas instituciones en Latinoamérica por la sobrepolitización, totalmente de acuerdo que Bolivia ha sido un desastre, porque lo pusieron la elección justamente al mismo tiempo que las elecciones del Ejecutivo, entonces se fusiona más que divide. Pero hay ejemplos de distintos estados de Estados Unidos donde han logrado separar eso. Y es cierto lo del sheriff, por un tiempo, hasta que se dan cuenta que los sheriff no funcionan. Sí. Y cuando se dan cuenta de eso, eligen otro Pero tipo de tendríamos que personas. pasar por eso igual, sobre todo en un momento como este, donde hay una Podríamos tener ciudadanía... un presidente sheriff y un Yo creo- fiscal claro. sheriff. y Tendría todo que pasar, sheriff. porque la democracia es un sistema de ensayo y error. Eligen malo presidente. Sí, Pero y depende, sí, pero yo pero hay creo cosas que que no. hemos Pero no ensayado harto, Sí, Hassan. Yo creo que nosotros sería... no hemos aprendido nada. No hemos pues, aprendido ese nada, Piñera. estamos puro ensayando. Sobrevaloramos la decisión popular Pero como, no podemos pasarlo a como expertos por infalible. eso. Y no es así. O sea, por ejemplo, la gente eligió liberar ¿cómo se llama que estaba con Jesús? ¿A Barrabás? Barrabás. La gente eligió Barrabás. ¿Cierto? Sí, claro, acá también podemos elegir un Barrabás.
Pero, o Sí, sea, Yo espero- lo yo hemos espero- elegido y dos yo, veces. yo Bueno, creo que tenemos que cuidar mucho, justamente no acercarnos a esas figuras más autoritarias de lo que Claro. tenemos, o sea, como el presidente del Salvador, me parece. Bukele. sí, Bukele, Que es, sí. que es muy compleja la figura, porque además en ciertos sectores de la sociedad terrible. chilena, que espero que todavía sea minoritario, se ensalza esta figura de esta persona que es un autoritarista y que no es aceptable, porque ya la democracia se va desdibujando y finalmente no terminamos en un autoritarismo que vamos a estar todos controlados. Y Voy a además leer la algo. delincuencia no baja, es el gran chiste de eso. Hay Además- alguien que hace algo con la delincuencia y la delincuencia está Claro. completamente desatado. Oye, recuerden que pueden mandar sus comentarios al WhatsApp, el más 569-9101-0672. Voy a leer mientras algunos comentarios en el Facebook. Marcia Bamón dice, me encanta el juez Urrutia. Lo encuentro inteligente y valiente. En YouTube, Paulina R. dice, por favor, si nos puede aclarar, don juez Urrutia, la diferencia entre indulto individual o presidencial del indulto general y qué tanto tiene que ver el Congreso en todo esto. Solange Quilamán dice, me gustaría saber qué opina sobre el caso de Martín Pradenas. Vamos a entrar en ese tema también. ¿Y qué más dicen en YouTube? Maitza Andrade Alcaíno dice, qué bueno ver al juez Urrutia. Un antifascista dice que lúcido es el juez Urrutia y le aprovecho a dar las gracias a un antifascista que nos dio 5 lucas mientras estábamos al aire. Muy bien, Así nomás, muy bien, vamos. muy bien. Voy a comprar un café y vuelvo entonces. Eso. Sí. Bueno, hay varias ojo, preguntas ojo, ahí. Mira, hay un tema que tiene que ver con lo que pasó con la inhabilidad del juez y la anulación del juicio de Pradenas. Yo quiero decirle algo antes, juez, para que usted me corrija o no. Yo quedé súper impactada con esa anulación de juicio, porque yo sentía que ahí había, a mí me gusta en la teoría jurídica, soy bien ñoña, voy a confesarlo. Entonces, como que yo veía ahí que habían dos derechos como en el fondo. Uno, el derecho de las familias a no ser revictimizadas, que son esas 6 familias que están en ese juicio, porque a veces olvidamos, porque fue tan fuerte lo de Antonia, ¿no es cierto? Porque ella se quitó la vida. Pero está, por un lado, esas 6 familias, y por otro lado, claro, efectivamente está el derecho de Martín Pradena a tener un juicio justo, pero la verdad yo sentía que ese juez que le gustan harto las redes sociales, parece, no sé, como que lo que hizo tampoco era tan grave como para anular el juicio. Es mi opinión, así como Bueno, siendo nada de, Sí, mira, a ver, conocimiento en el ¿Qué es lo que uno, jurídico. yo creo que se puede observar en relación a hechos, ¿no? Y cómo tiene que ver esos hechos en relación a otros casos, donde uno podrá decir, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿No? Yo creo que aquí yo he escuchado algunas también de sus reflexiones, y creo que una que hubo es que si esta persona hubiese sido, el imputado hubiese sido una persona pobre, esto no se hubiera discutido. Exacto. O sea, eso es lo primero. Y eso es grave. Es muy grave. Es inaceptable y hay que modificar. Entonces, ¿por qué? Eso tiene que ver con cuán cierto es lo de la imparcialidad de los jueces. O sea, y aquí voy a hablar a título personal, nuevamente, siempre hablo a título personal, pero ahora voy a hablar acerca de lo personal conmigo mismo, que tiene que ver con mis propios procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial. Claro. En el cual, de hecho, recordamos su juicio. en el cual yo actualmente tengo 2 procesos disciplinarios, en los cuales es la misma corte la denunciante, y son los que finalmente toman las decisiones. Claro. Entonces, hay una situación particular en relación a cuál es el criterio final del juez imparcial, ¿no? Entonces, que eso es una garantía para los ciudadanos, no para los jueces. Claro. ¿No? Entonces, claro, cuando uno dice, el tema de Pradena es efectivamente muy complejo, porque trata sobre también incide en una perspectiva de género, lo que se señala, lo que se define, que es un caso particularmente importante en el caso chileno, muy importante por las víctimas, pero también por lo que significa detrás, y que tuvo también como correlación un proceso legal que llevó y derivó en un cambio legislativo. Entonces, por eso es tan importante, es que se hubiera esperado que la Suprema hubiera tomado esto con mayor detención. Y cuando digo mayor detención es que hay que leer el fallo de la señora Leonor Echeverri. Perfecto. Ella es Y ahí- la única jueza sí. disidente en La abogada este... Son 2, me Integrante. parece. Sí, tiene 3, razón. 2. Son 2. Y por lo tanto, lo que ella dice es lo que se señala. O sea, yo no puedo entender que se señale por las conductas del juez, no tuvo nada que ver con el caso. Claro.
nada. Si estoy equivocado me corrigen, pero yo leí el fallo. Yo también. Las conductas que se le señalan no son conductas que puedan ser imputables a un problema de independencia o de imparcialidad. O sea, era una polera, digamos, No, así, ninguna. yo lo que yo leí era una polera de Blade Runner que decía... Mal traducida también. Mal traducida, además. Porque nunca se llamó la película de esa manera como la quiso colocar acá el juez, el abogado de Paradena, ¿cierto? Cuando coloca esta causa. Exactamente. ¿Cómo se Entonces, llamaba? esa- ¿Te acuerdas tú, no? Era como que el Venganza, el castigador. el castigador, así. Algo así. que se llamó como en Venezuela, ¿sí? ¿No? Claro. Pero vamos al problema. Venezuela otra vez. Vamos al problema central del tema de la independencia. Entonces nosotros cómo nuevamente aseguramos la independencia de los jueces en los casos y la imparcialidad, ¿no? Entonces, claro, si lo que se discute a nivel de qué puede decir un juez o por qué yo, por ejemplo, qué puedo decir acá o no, yo en ningún momento, por ejemplo, en este caso me he referido a casos que yo conozco. Ninguno. Si yo me refiriera a casos que conozco, obvio, debería ser sancionado incluso. ¿Por qué? Porque estoy, como se llama, refiriéndome a casos en curso. Claro. Y por lo tanto, y esa es la garantía de las personas que están siendo sujetas de escrutinio, de que el juez no tenga una opinión formada respecto a su caso. Exactamente. Sino que se vaya formando a medida que va conociendo, ¿no? Entonces, pero conociendo el caso concreto. Porque ojo que se dice, no, porque este juez como es de los derechos humanos, entonces cualquier cosa lo podemos inhabilitar porque resulta que ha dicho que defiende los derechos humanos. Por ejemplo, cosas que me ha pasado. ¿A usted lo han inhabilitado? Por supuesto, pero si en el caso del carabinero, del comandante de carabineros que condenaron por el caso de la niña que le disparó, ¿A Fabiola Campillay? a ¿No? la niña del Liceo 7. Ah, la del Liceo 7, sí, claro, que Él recién... tiene, ese comisario tiene dos causas. Tiene esa, que fue condenado a 5 años con libertad vigilada. Exacto. Recién tiene, esto fue. Y tiene el caso del intento de homicidio, homicidio frustrado de 2 adolescentes que les disparó por la espalda. Perfecto. ¿Ya? En ese caso, la defensa de Carabineros arguyó por mis dichos en redes sociales, y aquí lo voy a decir, sobre las violaciones a los derechos humanos, que yo sería no imparcial respecto del caso concreto. Y lo peor es que la Corte compró la tesis y me sacó el caso. Wow. Entonces, es muy complejo porque la pregunta es, ¿cuál es la situación? O sea, si yo como juez estoy diciendo que tiene que generarse la garantía de la aplicación de la ley para todos igual, después alguien me va a decir, no, que usted dijo que se aplica la ley, entonces tiene que salir del caso. O sea, no corresponde, hay que equilibrar correctamente aquello. Y de hecho ¿no? ahora en el caso Pradena estaban como en hartos problemas porque tenían que inhabilitar a todas las juezas. O sea, claro, hay una jueza que había retuiteado las tesis, entonces, pero por favor... La o sea, querían inhabilitar porque ojo, había retuiteado ojo, un video de Ojo que la performance todos de las nuestros tesis. juzgadores y todas nuestras juzgadoras, incluido mi caso, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, tienen la obligación de aplicar perspectiva de género. Esto no es... No, pues es un tratado. No es, Ratificado claro, no por es Chile. facultativo, ¿no? De hecho, hay una sentencia de la Corte Interamericana reciente, hace un par de años o el año pasado, donde se condena, me parece que El Salvador también, justamente porque no se dio la protección adecuada a una mujer y en base a no aplicar la perspectiva de género. Y la Corte Interamericana dijo, la perspectiva de género parte de la base del consustancial de juzgar. Entonces, no es del debido proceso, es de la imparcialidad. El juez que no aplica perspectiva de género es parcial, no es imparcial. Claro, no es al revés. Sí. Exacto. Entonces- y lo mismo en el caso de los derechos humanos. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Claro. Porque, claro, perspectiva de género es parte de los derechos humanos finalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese inconveniente que es bueno y es necesario que lo conversemos. ¿Por qué? Porque es algo que no es tan fácil de entender tampoco. Entonces, pero sobre todo para los que aplicamos la ley, tenemos que tenerlo claro. Qué interesante. Estas son las cosas que me gustan del derecho. No seguí estudiando porque encontraba que lo que se me venía no Porque iba a había ser más igual. cosas que te disgustaban. Claro, pero me gustaba mucho lo que tenía que ver con la teoría. Y aquí usted mismo lo sacó delante a colación. Hay que seguir con el proceso constituyente. Sí. Porque es muy importante para justamente, ojalá que nosotros sintamos confianza en ir a la justicia, ¿no? Y no que vamos a ser juzgados de acuerdo al dinero que tengamos para poder contratar un buen o un mal abogado o alguien que se sepa la ley o que se sepa los truquitos, etcétera.
Entonces ahí quiero hacerle una pregunta. ¿A usted qué le parece el actual proceso que ayer se aprobó? Se aprobó ayer en la Cámara de Diputados que siga adelante entonces este acuerdo al que llegaron los partidos políticos. A mí particularmente no me gusta. Yo creo que yo soy partidario de una asamblea constituyente. No me parece que sea lo mejor, pero al parecer es lo posible. Claro. Por lo tanto, si es lo posible, tendremos que ir con eso. O sea, con estos bueyes nos tocará arar y es lo que nos toca, ¿no? Pero creo que un proceso abierto, participativo, democrático, lo más abierto y participativo y democrático es lo deseable, pero al parecer las fuerzas políticas no dieron la posibilidad y por lo tanto es lo que tenemos. Y si es así, bueno, tendremos que hacer la presión, dar las sugerencias a los constituyentes nuevos, que ahora se llaman consejeros constituyentes, ¿no? parece. Claro, sí. Les cambian los nombres para que no Claro, parezcan sí. igual. Y por lo tanto, bueno, yo lo único que quisiera decir es que tienen al menos 3 bases importantes. Tienen la Constitución actual, tienen el proceso de la presidenta Bachelet y tienen el texto de la Constituyente. Absolutamente. Que aunque fue rechazado, hay muchas cosas que son importantes de ver. ¿Por qué? Porque nos ponen a la altura después de tener una constitución autoritaria, o sea, de que tenemos una constitución autoritaria fruto de la dictadura cívico-militar, y por lo tanto es el momento de pasar a una constitución hecha en democracia, ¿no? Ahora, nos guste o no nos guste, es un acuerdo político por las personas que elegimos. Tal cual. Por lo tanto, más que eso... Tiene legitimidad. Tiene legitimidad, no hay duda. Claro, no podríamos decir que es un proceso ilegítimo, digamos. No. Don Daniel Urrutia, juez De la República. de la República. República. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Muy agradecido. Y con tanta claridad también que enfoca los temas. Se agradece. No, gracias a ustedes, también gracias a todos los que nos escuchan. Yo creo que es importante que sigamos criticando, que sigamos reflexionando acerca de la justicia. Finalmente, todo en algún momento pasa por tribunales y es importante que la gente que está ahí, los jueces y las juezas que estamos en ese lugar, seamos objeto de escrutinio público, sea discutido lo que decidimos o no, y por lo tanto también porque tenemos que dar cuenta de aquello que hacemos. Lo hacemos, se supone, en las resoluciones explicando por qué tomamos las decisiones. Entonces, Exacto. y esa es la legitimidad de los jueces. Entonces, yo lo que les agradezco por tocar estos temas y los invito a que sigamos criticando estas situaciones y sobre todo en el nuevo proceso constituyente que se empieza este año, esperemos que estas cosas sean muy importantes y podamos tomarle el peso que significa. Finalmente, si ustedes se fijan, todo el tema ambiental, todo el tema de perspectiva de género, todo el tema de los grupos vulnerables, pasan por tribunales. Entonces, necesitamos tener el mejor sistema de justicia posible para poder justamente tener también un avance de la sociedad chilena, ¿no? Y no un retroceso al autoritarismo. Juez, ¿me permite una cosa muy frívola? Sí. Qué bonita su corbata, que me la puede Sí, mostrar yo, completa, por que favor, tenía muchas ganas de Por ver. favor, si se puede ver la cámara. Claro, Es preciosa. tiene Sí, ahí está. como unos Sí, son símbolos. símbolos mapuche. Mapuche, Sí, claro. esta corbata las pueden adquirir. ¿En serio Muy bien, se puede? Sí, exactamente, las pueden adquirir en el Instagram de Melina Rapimán. Me voy a meter de Por inmediato. favor. ella Melina es una- Rapimán. Sí, es una artista increíble, Melina. Así que por favor, de hecho, ojo, expuso en Nueva York hace muy poco. Mire. Y además ella es la que factura, estas son tejidas. ¿Ah? Ah, son tejidas. Son corbatas tejidas, yo tengo varias de Melina, la verdad que son muy bonitas. En estos tiempos que no se usa corbata, yo la verdad, si hay que usar corbata, prefiero usar la hecha por Melina. Claro, si es que tenemos que usar, mejor usar Por una supuesto. que tenga un damos- sentido. Y claramente, porque yo quiero reivindicar la plurinacionalidad. Muy con bien. esto. Uy, O sea, hermosa la por corbata, supuesto, la por de supuesto, verdad. por Y ya supuesto. sigo a Melina. Somos muchas naciones en este territorio. Ojalá sea parte de la discusión, uno lo Vamos ve a ver. como una causa perdida a esta altura, Sí, pero bueno. sí, No, sí. pero algo se va a tener que hablar sí o sí cuando ya estemos en el proceso constituyente y yo ahí estoy con el juez. Si ya estamos en este proceso constituyente, no lo abandonemos porque no vamos a terminar No. con una constitución peor que la del 80. ¿sí? Sí, hay que dar de mejorar. Así que Claro. muchas gracias por la Muchas invitación gracias. y nos vemos. Muchas gracias, juez. Nos vemos. Eso. Encontré la página, La aquí co- estoy viendo la... Sí, pues Mira, igual. es Melina Meripán-textiles. Ahí está. Ah. Sí. Rapiman. Melina Rapimán-textiles. Sí. Melina Rapimán. Artista. Yo estoy siguiendo otra que es Tiene Melina Melina Rapimán. Rapimán. Ella Ajá. es ella, pero ahí no están sus textiles. Ah, aquí está su textil. tienes toda la Ya.
ahora entendí, porque y aquí pensé voy que a no entrar a había. textiles. Su página de textiles. Ahí está, Súper bien, listo. y hace talleres, es increíble la Melina. Estoy Síganla viendo entonces, la porque está corbata. preciosa. Nunca Oh. ocupo corbata, pero lo puedo regalar. Quiero al me tiro gusta. uno. Los Te digo cinturones. al tiro que quiero uno de estos micro bordados. Son a pedido, son a pedido. Sí, Son muy fantástico. No lindos. sé si Gracias por el sabes, dato. pero en el cumpleaños de la Daniel. Alejandra Valle, en la próxima semana, y Exacto. todo este programa hemos tenido una Una serie de indirectos. Un buen regalo para Alejandra Un Valle. buen regalo de Melina, un Melina repimante. ¿Verdad? Probablemente. Muchas gracias, juez. Ya, nos vemos, chicos, que el Un sábado. abrazo. Chao, chao. Me encanta el juez, ¿ves que es completo?